Hace varios años, cuando tenía unos 15 años, estaba en línea todo el tiempo y usaba una aplicación llamada Discord para chatear con personas. Poco después de comenzar a usar la aplicación, conocí a un chico de nombre Esteban. Lo conocí en un foro de videojuegos y después seguimos hablando. Un día me preguntó cómo era físicamente y sin pensarlo dos veces, le envié una foto mía. Él me dijo que era hermosa, que le gustaba mi cabello largo y oscuro y que le encantaba cómo me maquillaba los ojos. Le agradecí por el cumplido, sintiéndome muy emocionada. Después de aproximadamente una semana, me dijo que me amaba, y yo le dije que sentía lo mismo por él. Sé que eso fue rápido, pero recuerden que tenía 15 años. Esteban y yo teníamos mucho en común, y él era un chico muy guapo. Curiosamente siempre vestía de negro, igual que yo. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, esta relación virtual que tenía con él empezó a agobiarme. Él siempre quiso saber dónde vivía, y le dije que en Texas, pero sin más detalles. Luego dijo que también vivía en Texas y que quería conocerme de inmediato. Afirmó que quería hacer realidad nuestra relación, pero yo no estaba del todo segura y se lo hice saber. Hablábamos todos los días, y él era del tipo demasiado pegajoso, que me enviaba mensajes de texto cada minuto, lo que realmente acabó por asfixiarme. Así que, poco a poco, comencé a esquivarlo. No quería ser directa con él y decirle que ya no quería que habláramos más. Pero mis interacciones con él fueron disminuyendo. Digo mis interacciones, porque fui yo quien empezó a poner algo de distancia, ya que él no dejó de enviarme mensajes y ser igual de intenso en ningún momento. Un día, mis padres se fueron de viaje para celebrar su 20º aniversario de bodas, así que yo me quedé sola en casa. No le presté mucha atención hasta que cayó la noche. Apenas comenzó a oscurecer afuera, sentí un poco de miedo. Así que cerré todas las ventanas y me aseguré de que las puertas estuvieran bien cerradas. Nunca antes me había quedado sola en casa por más de unas horas y, francamente, me sentí un poco extraña e inquieta. Pero traté de no darle importancia y relajarme un poco frente a la tele. Unos 20 minutos más tarde, escuché un golpe en la ventana detrás de mí. Me di cuenta de que no había cerrado las cortinas y pensé que tal vez los niños del vecindario me estaban gastando una broma. Me levanté y me acerqué a la ventana. Cuanto más me acercaba, más rápido latía mi corazón. Finalmente, miré afuera y, para mi alivio, no había nadie allí. No ver a ninguna persona afuera realmente me hizo sentir un poco más tranquila. Así que cerré las persianas, volví al sofá y me senté, soltando todo el aire que estaba conteniendo hasta ese momento. Justo entonces recibí un mensaje de Esteban. «Nos vemos ahora», dijo. Le dije que estaba ocupada y que no podía hacer eso, pero él respondió que sabía que no estaba ocupada porque podía verme. Empecé a asustarme al escucharlo decir eso. Le dije que no dijera cosas tan aterradoras porque estaba sola en casa y eso ya de por sí me ponía nerviosa. Pero él me dijo que no estaba bromeando, que verdaderamente podía verme porque estaba afuera de mi casa y que sabía que mis padres estaban de viaje. Esta afirmación hizo que mi estómago se hundiera. Le pregunté lo obvio. ¿Cómo sabía dónde vivía si yo no le di mi dirección? ¿Y cómo sabía lo de mis padres? Él me dijo que había encontrado mi ubicación exacta a través de Snapchat para poder verme cuando quisiera y que en cuanto a mis padres fue simple casualidad, ya que había estado observándome los últimos 2 días antes de decidirse a venir a verme. Esto realmente me aterró. ¿Qué tan obsesionado tienes que estar para investigar la dirección de alguien que no ha querido dártela y de paso, llegar a su casa sin avisar cuando esta persona está completamente sola? Eso sin mencionar el hecho de que admitió haber estado espiándome los últimos 2 días, como si fuera cualquier cosa. Estaba realmente sorprendida y también enojada, ya que la última vez le dije que aún no me sentía lista para que nos conociéramos en persona. Pero también estaba asustada. Este chico claramente no estaba bien de la cabeza. En ese momento, escuché un golpe en la puerta y la voz de un joven que me decía que la abriera. Reconocí la voz de inmediato y ciertamente era Esteban. Ahora no sabía qué hacer, así que me quedé allí en silencio. Estaba sola y no había nadie que me protegiera. Le envié un mensaje de texto tratando de no ser agresiva y le dije que, en verdad, no me sentía lista para que nos conociéramos personalmente.
Le recordé que se lo había dicho y también le dije que me parecía muy espeluznante lo que estaba haciendo. Pero Esteban volvió a llamar y dijo que no iría después de conducir desde otra ciudad solo para verme. Lo interesante de esto es que su tono nunca fue agresivo. Es decir, él me hablaba como si todo lo que estaba haciendo fuera completamente normal y casual. Me dijo que había hecho un gran esfuerzo para venir a verme porque yo realmente le interesaba y solo planeaba darme una sorpresa. Me dijo que lamentaba mucho que las cosas no hubieran salido como las planeó y se disculpó de antemano por haberme asustado. No tuve más remedio que levantarme y abrir la puerta. Estaba ahí, frente a mi puerta, y la verdad es que era alto y guapo, tal como se mostraba en sus fotos. Pero algo en él me inquietaba. No sé si su mirada escalofriantemente intensa, que no se apartó de mí ni un instante, o todo lo que estaba haciendo, pero simplemente no me sentía cómoda. Esteban me sonrió y se mordió el labio al entrar a la casa. Le dije amablemente que se fuera un par de veces, pero fingió no escucharme. Esteban se sentó en el sofá y me dijo con cierto descaro que si no pensaba invitarle algo de beber o de comer, mientras mostraba una sonrisa de suficiencia y una mirada que realmente me seguía inquietando. Le dije que sentía mucho no ser tan educada, pero le recordé que yo no lo había invitado a mi casa, que él se había tomado el abuso de venir sin decirme nada y que no estaba obligada a ser hospitalaria con un invitado que se invitó solo. Su sonrisa cínica se borró por un instante, pero luego la retomó. Se levantó del sofá y me dijo que entonces tendría que ir él mismo a servirse algo, y sin decir más, se encaminó hacia la cocina. Caminé detrás de él diciéndole que realmente debía irse. Cuando se acercó al mesón y tomó una copa, le dije que llamaría a la policía si no se iba de inmediato. Lo que pasó después es algo con lo que sigo teniendo pesadillas. Esteban volteó a mirarme, pero ya no sonreía. Al contrario, la expresión que tenía en su cara era de pura ira. Sus ojos estaban rojos y parecía que se saldrían de sus cuencas en cualquier momento. Fue entonces cuando noté que no era solo un vaso lo que había tomado del mesón. En su otra mano había un cuchillo. Esteban apuntó el cuchillo hacia mí y me dijo que había sido un viaje demasiado largo como para irse sin obtener primero lo que quería. Creo que hasta ese instante no había conocido el verdadero significado de la palabra terror. Instintivamente, di un paso atrás y él dio un paso hacia adelante. Ahora volvía a mostrar una sonrisa, pero esta vez era mucho más siniestra y cargada de malas intenciones. En ese momento, levanté mis manos y le pedí que bajara el cuchillo. Pero él comenzó a reírse y en ese instante, aproveché su descuido mínimo para salir corriendo hacia la puerta. Él corrió detrás de mí con el cuchillo en la mano, pero afortunadamente fui más rápida. Llegué a la puerta en una fracción de segundo, la abrí y salí corriendo hasta la calle, gritando auxilio. «Este chico quiere matarme, ayúdenme por favor». Él me persiguió hasta un tramo de la calle, pero al ver que mis vecinos comenzaron a salir de inmediato, comenzó a correr hasta su auto, el cual estaba estacionado una cuadra más arriba. Afortunadamente, mi vecino de al lado era policía y comenzó a correr detrás de él con su arma en la mano, ordenándole que se detuviera. Al ver que no lo hizo, lanzó 2 disparos al aire, haciendo que Esteban se asustara y finalmente se detuviera. Rápidamente, mi vecino corrió hasta donde estaba y le ordenó que se tendiera boca abajo con las manos en la nuca mientras lo apuntaba con su arma. Allí se quedó hasta que llegó la patrulla y finalmente se lo llevaron arrestado. Esteban tenía 18 años, así que fue juzgado como adulto y condenado a varios años de prisión por intento de homicidio y acoso. Esta experiencia dejó profundas secuelas en mi vida, y puedo decir que nunca más volví a ser la misma después de eso. Incluso hasta el día de hoy, tengo pesadillas con esa noche y siento terror de solo pensar lo cerca que estuve de ser víctima de un depredador. Adiós, Michelle. Que tengas un lindo fin de semana, me dijo nuestra contadora, Dakota, antes de subir al ascensor e irse a su casa. Tú también, querida, le respondí. Empaqué mis cosas y caminé hacia la parada de autobús como todos los días en las últimas semanas. Esperé el último autobús para ir a casa. Solo habían pasado unas semanas desde que me uní a esta nueva agencia de publicidad, por lo que aún no puedo pagar para alquilar un coche.
Así que, sin tener mucho que hacer mientras esperaba, estaba revisando mi teléfono cuando mis ojos se dirigieron al otro lado de la calle. Fue allí cuando vi, debajo de los postes de luz, a un hombre. Aparentemente, un vagabundo. El tipo tenía el pelo despeinado y la ropa sucia y andrajosa. Él me estaba mirando fijamente de una manera muy extraña, pero traté de no darle importancia y simplemente lo ignoré. Hice como que no estaba allí y seguí deslizándome por mi feed de noticias. Unos segundos después, volví a mirar hacia arriba. El hombre ahora estaba sentado en la acera en posición de mendicidad y sonriéndome. Tenía una gran sonrisa espeluznante que me puso la piel de gallina. Fue entonces cuando de repente sentí una mano en mi hombro. «Oye, Michelle, por todos los santos, component placement», dije, dando un brinco de la impresión cuando Charlie, mi compañero, me abordó desprevenida. «Oh, Charlie, ¿todavía estás aquí?» «Srenia», le dije. «Sí, me quedé unos minutos más enviando correos para que todo esté en orden mañana. ¿Y tú qué haces aquí todavía?» «Srenia», me preguntó. Le dije que solo estaba esperando el último bus para irme a casa, y él amablemente se ofreció a llevarme en su auto. Sin embargo, sabía que Charlie vivía bastante lejos de donde vivía yo. Era como media hora de camino, y la verdad es que me dio vergüenza aceptar que me llevara, para que luego tuviera que prácticamente atravesar la ciudad de vuelta hasta su casa. Además, el autobús llegaría en cualquier momento y no me gustaba que la gente me tratara como una damisela en apuros. Le agradecí por su amabilidad, pero le dije que esperaría el autobús. «¿Estás segura?» «Quiero decir, que no será ningún problema para mí». «Tranquilo, estaré bien, ve a casa». Charlie dejó de insistir. Nos despedimos y lo vi caminar hacia el estacionamiento. Una vez que Charlie se fue, mis ojos volvieron al tipo al otro lado de la calle, pero él ya no estaba allí. Lo busqué con la vista durante unos segundos, pero él se había ido. Dejé escapar un gran suspiro de alivio cuando, de repente, escuché una risa cerca de mí. «Ja, ja». Giré lentamente la cabeza hacia la derecha y allí estaba él, parado a 10 pies de mí, con dientes podridos y los ojos llenos de malicia. Al percatarse de que lo estaba mirando, el hombre me miró fijamente y se lamió los labios de forma asquerosa. Luego comenzó a venir hacia mí. Me levanté, sintiéndome muy asustada. No había nadie alrededor excepto yo y este extraño aterrador. Yo también comencé a caminar. Pensé que si me alejaba, él dejaría de seguirme, pero no fue así. Comencé a caminar hacia adelante, dejando atrás la parada del autobús, y luego me di la vuelta para ver si lo había perdido. Pero él todavía me seguía, y su sonrisa se ensanchó aún más. Comencé a aumentar mi ritmo cuando de repente escuché pasos corriendo detrás de mí. Miré hacia atrás y vi al hombre sin hogar corriendo hacia mí a toda velocidad, estirando sus sucias manos para agarrarme. En ese momento perdí la paciencia y comencé a correr por mi vida. «¡Ayuda! ¡Alguien que me ayude!» «Srenia», comencé a gritar por toda la calle, pero no había nadie, ni una sola persona cerca. Fue entonces cuando vi el auto de Charlie saliendo del estacionamiento, y sin perder un solo segundo, corrí hacia él. Charlie dio la vuelta al coche y comenzó a dirigirse en mi dirección, pero antes de que pudiera aumentar la velocidad, me lancé sobre su capó. Charlie pisó los frenos y los neumáticos chirriaron en el pavimento. Inmediatamente abrí la puerta del lado del conductor y me subí a su auto, jadeando pesadamente y con el corazón acelerado. «Hey, cálmate», me dijo Charlie, pero yo estaba demasiado alterada. De repente, el vagabundo se puso frente al auto y se detuvo. Me miró con furia, como si fuera un cazador al que se le acaba de escapar una presa importante después de una buena persecución. Luego miró a Charlie, lo maldijo por estar allí para rescatarme, y desapareció en el oscuro estacionamiento. «Parece que estaba desesperado por ti. Te dije que esta área no es segura después del anochecer, Michelle. Deberías conseguir un auto». «Lo sé, pero si no es demasiado problema, ¿podrías dejarme en casa esta noche?» «Component placement», le pedí a Charlie, sintiéndome un poco avergonzada. Pero la cara de mi compañero se iluminó de alegría. «Por supuesto, no hay ningún problema». Charlie arrancó el coche con una sonrisa en el rostro. Parecía entusiasmado por alguna razón, pero yo no lo estaba para nada. Entramos a la autopista y bajé la ventanilla para tomar un poco de aire fresco. Todavía estaba asustada. «¿Eh?»
Srenia, me dijo mi compañero, interrumpiendo mis pensamientos. No sé qué habría pasado si te hubieras ido más temprano, le dije a Charlie, sintiéndome genuinamente agradecida con él por haberme sacado de esa terrible situación. No lo pienses más, ahora estás a salvo. Aquí, toma, bebe un poco de agua, te hará bien. Me extendió una botella y bebí agua como si fuera mi último día en la tierra. No me había dado cuenta de lo sedienta que estaba hasta ese momento. Le agradecí a Charlie nuevamente por ser tan amable y atento conmigo. Él me dijo que no era nada y me preguntó si quería que encendiera la música, ya que sería un viaje largo. Seguro, la música será buena, le dije. La radio del coche se encendió, tocando alguna vieja canción de los 70, y apoyé mi cabeza en el asiento para descansar un poco. Estaba decidida, durante los próximos 2 días solo comería, dormiría y bebería sin salir de mi casa. Es más, sin salir de mi habitación. Ya había tenido suficiente por la semana, así que no podía esperar a llegar a casa. Después de unos 5 minutos, Charlie comenzó a hablar sobre sus planes para el fin de semana. Voy a comprar un perro mañana, lo he estado planeando durante mucho tiempo, ya sabes. Le dije que era genial. Él estaba hablando sin parar y yo estaba haciendo todo lo posible por participar en la conversación. Pero, de repente, mi visión comenzó a nublarse. Oye, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me estoy sintiendo tan mal? Srenia, le pregunté, pero él no me dijo nada. Lo miré fijamente con la visión borrosa y sintiéndome de pronto muy cansada y somnolienta. Fue entonces cuando recordé el agua que había bebido. Le pregunté qué había en el agua, pero él me siguió ignorando, y en su lugar subió el volumen de la música y siguió hablando de todo lo que haría el fin de semana. Mi mirada estaba fija en Charlie mientras hacía todo lo posible por mantener mis ojos abiertos. Le volví a preguntar qué me había dado, pero de nuevo, él no respondió a mi pregunta. Solo siguió diciendo: así que, como estaba diciendo, estoy pensando en conseguir un pitbull. ¿Sabes que son súper inteligentes y se motivan mucho con la comida? ¿No es genial? Michelle, ¿te gustan los perros? Estoy seguro de que tú les gustarás a ellos. A todo el mundo le gustas. Eres tan hermosa. Fue solo entonces cuando volteó a mirarme. Entonces pude ver su sonrisa llena de picardía y malicia. Y es lo último que recuerdo antes de desmayarme. Me desperté en un sótano con poca luz. Apenas podía mover mi cuerpo. Ahora era evidente que Charlie me había drogado. Mientras comenzaba a recuperar la lucidez, un gruñido leve y aterrador se podía escuchar desde una distancia cercana. Pero estaba demasiado oscuro para ver algo. De repente, se encendieron las luces del lugar, y lo primero que noté fue a Charlie en pijama sosteniendo una correa en la mano. Al seguir la trayectoria de la correa, me encontré con un pitbull de tamaño gigante. La criatura sacó su enorme lengua babeante, se acercó a mí y comenzó a lamerme. Buenos días, Michelle. Te presento a Anthony, es mi nuevo amigo. Charlie dejó escapar una sonrisa espeluznante y sus ojos brillaron. Entonces, por primera vez lo noté. Me había esposado y atado a una tubería de aguas residuales. Que alguien me ayude. Estoy aquí abajo, por favor, ayúdame. Component Placement, comencé a gritar como loca con todas mis fuerzas. Deja de gritar, no te desgastes, querida. Este es un espacio insonorizado. Lo diseñé hace una semana. Y créeme que aunque tuvieras un micrófono y 100 altavoces, nadie te escucharía. En ese momento, las lágrimas rodaron por mis ojos y sentí como si se me abriera un hueco en el estómago. Charlie se agachó a mi nivel y tocó mi cara con su asquerosa mano. Me acarició la mejilla casi como un niño trata a su nuevo juguete. Eres tan hermosa, no es de extrañar que me volviera loco por ti. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Qué pretendes hacer conmigo? Logramos que comencé a preguntarle a gritos. Estás en mi casa, te traje aquí después de que te enfermaste anoche, me dijo el muy cínico. Entonces comencé a recriminarle que fue él quien me drogó. Él se empezó a reír diciendo: ok, está bien, me atrapaste. Tal vez el agua que te di en el coche tenía algunas pastillas para dormir, pero solo lo hice para poder traerte aquí, eso es todo. Con los ojos llenos de lágrimas y sintiéndome impotente como nunca, le pregunté sin rodeos: ¿vas a abusar de mí? ¿Para eso me trajiste aquí? Su respuesta me dejó más que confundida. Claro que no, no puedo hacer eso. Nunca he pensado en lastimarte. No pienses eso de mí.
Comenzó a caminar de un lado a otro mientras intentaba explicarse. Mira, Michelle, todo lo que quiero es que seas mi novia. Me enamoré de ti desde el día que entraste a la oficina. ¿Recuerdas ese vestido rojo que usaste? Dios, era hermoso y tú te veías como una diosa. Es una verdadera pena que se quemara mientras lo planchaba y tuvieras que tirarlo. ¿Cómo lo sé? Te observé durante días con mis prismáticos. Te seguía a casa todas las noches después del trabajo y te miraba seguir con tu vida desde tu ventana. Te vi comiendo sola, bebiendo sola, durmiendo sola, y fue entonces cuando me di cuenta de que estabas igual que yo, sola. Yo estaba con los ojos bien abiertos y casi no daba crédito a lo que estaba oyendo. En ese momento Charlie se arrodilló frente a mí, me miró directo a los ojos y dijo: «Nos necesitamos, Michelle. Nos necesitamos el uno al otro para completar nuestras vidas». Después de decir esas palabras espeluznantes, Charlie corrió al otro lado de la habitación y regresó con una caja de zapatos. Luego la abrió y sacó algunas fotos Polaroid. Esas eran fotos mías, tomadas en días normales. Yo tomando el autobús desde la oficina, abriendo la puerta e incluso cambiándome de ropa. Ahora estaba segura de que Charlie era un hombre peligroso y me había estado acechando durante mucho tiempo. Mientras me mostraba las instantáneas, él comenzó a explicarme: «Pusiste mi mundo patas arriba, Michelle. Ahora solo puedo pensar en ti, y tú eres todo lo que importa». Él se acercó mucho y olió mi cara y mi cabello de una manera muy aterradora. Pude ver la locura en sus ojos. Ahora estaba más aterrorizada que antes. «Solo déjame ir, por favor», le supliqué. «Te prometo que si me dejas ir a casa, fingiré que esto nunca sucedió. Solo déjame ir, por favor, te lo suplico». Mientras le suplicaba a Charlie que me dejara ir, él comenzó a negar con la cabeza. Parecía desesperado y de golpe me interrumpió y comenzó a gritarme: «Deja de decir eso, Michelle, no digas eso». Pero a pesar de que él no quería escuchar, yo le volví a insistir en que solo quería irme a casa. Fue entonces cuando su conducta se empezó a tornar progresivamente más violenta. «Cállate, no te voy a dejar ir a ninguna parte, ¿lo entiendes?». Luego se acercó a mí, puso su cara a unos centímetros de la mía y, presionando su dedo índice contra mi sien, comenzó a decir: «Tú me perteneces, tu mente me pertenece, tú eres mía, Michelle». En ese momento, estaba completamente petrificada, más allá del terror. Él comenzó a caminar de un lado a otro de nuevo y empezó a decir: «Todo va a estar bien. Una vez que me conozcas te gustará aquí, ya verás. Ahora, ¿quién tiene hambre?». Charlie me soltó y agarró la correa del perro. En ese momento le pregunté: «¿Todo esto estaba planeado de antemano?». Charlie se dio la vuelta para mirarme. Su rostro formó una gran sonrisa y soltó: «El vagabundo no te persiguió porque sí. Yo le pagué 20 para asustarte lo suficiente como para que te subieras a mi coche. No quise forzarte, ¿sabes? Honestamente, me preocupo por ti, Michelle. Algún día lo entenderás. Volveré con tu sándwich de ensalada de huevo favorito. Te amo, Michelle». Charlie se fue con su perro gigante y apagó las luces, dejándome en la oscuridad para sufrir. Esa noche lloré hasta que mis lágrimas se secaron. En ese momento, nadie tenía ni la más mínima idea de que yo estaba cautiva en el sótano de un loco. Dios, ¿cómo terminé aquí? Estaba empezando a darme por vencida porque mis manos estaban esposadas a un tubo de agua y no tenía llaves. No había forma de que pudiera liberarme. Si solo pudiera obtener la llave, pensaba para mí misma en ese momento de desesperación. Comencé a rascar mi cabeza nerviosamente y fue entonces cuando toqué el montón de horquillas que tenía puestas aún. Una idea se encendió en mi cabeza. Arranqué una de las horquillas con mucho esfuerzo por la posición en la que estaban amarradas mis manos, pero de alguna manera me dije a mí misma: «Está bien, puedes hacer esto». Inserté la punta de la horquilla en el ojo de la cerradura de la esposa. Luché durante varios minutos seguidos, pero luego de mucho esfuerzo, escuché el clic. Mi corazón saltó cuando vi que las esposas se desprendieron. No podía creerlo. Me puse de pie de un brinco, sintiéndome eufórica de saber que finalmente estaba libre. Quería gritar, pero este no era el mejor momento. Agarré una llave inglesa del estante en el sótano, y aunque los latidos de mi corazón estaban desbocados, subí lenta y silenciosamente las escaleras. Afortunadamente, la puerta del sótano estaba abierta,
así que giré el pomo lo más silenciosamente posible y podía escuchar la música proveniente del pasillo. Supuse que Charlie debía estar cocinando, pasando el mejor momento de su vida, sabiendo que me tenía prisionera en su sótano. Me asomé por la puerta, tratando de localizar al pitbull, pero no pude verlo por ningún lado. El estrecho pasillo estaba frente a mí, y al final estaba la puerta principal de la casa. Todo lo que tenía que hacer ahora era correr por mi vida hasta la puerta de entrada y salir gritando por ayuda. Me preparé para ello. 1, 2, 3. Comencé a correr a toda velocidad. Pasé corriendo por la sala y escuché al perro ladrar. Luego el pitbull comenzó a correr detrás de mí, pero en ese momento estaba corriendo por mi vida, así que nada iba a detenerme, y menos ahora que la puerta principal estaba a centímetros de distancia. Agarré el pomo de la puerta, lo giré y ésta se abrió. Pero en los siguientes 2 o 3 segundos, pasaron una serie de acontecimientos en simultáneo que fueron decisivos para el desenlace de esa noche. Al abrir la puerta, logré ver un camión que pasaba por la calle y de inmediato grité por ayuda. Al mismo tiempo, me dispuse a correr hacia la calle para finalmente escapar de aquel infierno. Pero cuando estaba a punto de atravesar la puerta, sentí que me alaron por el cabello y caí de espaldas estrepitosamente sobre el piso de la sala nuevamente. Luego, escuché el fuerte golpe de la puerta al cerrarse. ¿A dónde crees que vas? Zrenia, Charlie se abalanzó sobre mí, tapándome la boca con sus manos, silenciando mis gritos. Me levantó del piso y me agarró desde atrás, tapándome la boca nuevamente, y luego comenzó a arrastrarme de vuelta al sótano. Mientras lo hacía, alcancé a ver una llave inglesa que estaba sobre una mesa a mi costado. La agarré y lo golpeé con ella. Luego salí corriendo de vuelta corriendo hacia la puerta. Pero entonces, el enorme pitbull me bloqueó el paso y comenzó a ladrar ferozmente. No había forma de que pudiera enfrentarme a esa bestia por mi cuenta. Así que simplemente me rendí. Por favor, déjame ir, le volví a suplicar a Charlie mientras él sostenía su cabeza sangrante. Entonces se acercó y puso un cuchillo en mi garganta. Baja la voz o te cortaré el cuello ahora mismo y nadie sabrá lo que te pasó, Michelle. Mi grito murió dentro de mi garganta y no tuve más alternativa que volver al sótano. Sin embargo, mientras nos encaminábamos hacia allí, comenzaron a tocar la puerta con mucha fuerza y se escuchó del otro lado la voz mandante de quien claramente era un oficial de policía, exigiendo que abrieran la puerta. Mi primer instinto en ese momento fue gritar, pero este hombre aún tenía un cuchillo puesto en mi garganta. A juzgar por lo desquiciado que estaba, no me extrañaría que decidiera cortarme el cuello antes de ser apresado. Así que me quedé callada. Pensé para mis adentros que comenzaría a gritar cuando él se alejara para abrir la puerta. Sin embargo, luego recordé que el sótano estaba insonorizado y si me metía de nuevo allí, no importa cuánto gritara, los policías no podrían oírme. Con ese pensamiento en mente y a riesgo de que este psicópata me degollara, comencé a gritar por ayuda. Entonces Charlie me golpeó fuertemente en la cabeza con el mango del cuchillo y me desplomé al piso por el impacto. En ese momento, Charlie tomó al perro y comenzó a correr hacia la puerta trasera con el fin de escapar por allí. Mientras tanto, yo seguía gritando. Fue entonces cuando escuché la puerta principal siendo abierta de un golpe y un par de oficiales se adentraron en la casa. Les señalé hacia la puerta trasera y les dije que Charlie se había escapado. Sin embargo, vi que regresaba con las manos en alto y siendo apuntado por 2 oficiales más. Al parecer, los policías anticiparon que podría intentar escaparse por la parte trasera, y por eso había un par de oficiales tras la puerta que lo atraparon de inmediato. Esa noche, Charlie fue arrestado y posteriormente fue condenado a más de 15 años de prisión por secuestro, intento de homicidio, resistencia a la autoridad y un par de cargos más que ahora mismo no recuerdo. Resultó que el conductor del camión que pasaba por la carretera cuando abrí la puerta escuchó mi grito de auxilio. Al voltear hacia la casa, vio el segundo exacto cuando Charlie me tomó del cabello y me arrastró dentro de la casa de nuevo. Así que llamó a la policía, les contó lo que vio y, de inmediato, enviaron una patrulla hasta la casa, salvándome la vida. Cuando se supo lo ocurrido, nadie en la oficina lo podía creer. Todos quedaron en shock y no era para menos,
pues Charlie no parecía en absoluto el tipo de persona que haría algo como eso. Más bien, era un tipo medio nerd, que parecía tranquilo, amable y completamente normal. Pero como dice el refrán, caras vemos, corazones no sabemos. La verdad es que, a veces, las personas más malvadas y enfermas se encuentran detrás de la fachada de alguien inofensivo. Claramente, este era el caso de Charlie. Me tomó años reponerme después de vivir esta pesadilla. No podía evitar mirar detrás de mí siempre que salía del trabajo o iba a cualquier lugar. Comencé a desconfiar de todo el mundo, y me costó mucho hacer nuevos amigos y encontrar pareja. Pero, afortunadamente, estoy en un lugar mucho mejor ahora. Sin embargo, no puedo evitar sentir un poco de miedo al pensar que algún día ese loco saldrá de prisión y quizás quiera tomar represalias en mi contra. Esto sucedió cuando tenía 16 años, pero fue tan impactante para mí que, incluso con mi mala memoria, lo recuerdo con mucha claridad. Honestamente, creo que este recuerdo me perseguirá por el resto de mi vida. A menudo solía salir a caminar en las noches, ya sea sola o con mi vecina Leris. Sin embargo, esa noche mi vecina no pudo salir a caminar conmigo. Por lo general, salíamos alrededor de las 10 de la noche, pero estaba impaciente esa noche, así que salí unos 10 minutos antes. Era enero en Phoenix, pero me puse mi sudadera con capucha negra de todos modos. La razón de esto fue porque era una niña bastante pequeña, incluso para mi edad. Por eso caminaba con un cuchillo en la manga, en caso de un problema. Había seguridad en esta área, pero eran prácticamente inútiles y no les gustaban los niños de todos modos. Así que vestir de negro era para evitar que los policías que patrullaban la zona me vieran, y tal vez para ayudar a evitar que alguien más me notara también. Este era un suburbio de clase baja, y a veces la delincuencia hacía de las suyas por estos lados, aunque ahora era mucho más seguro y tranquilo que en el pasado. El área estaba muy arbolada y las carreteras no tenían alumbrado público. Sin embargo, viví allí toda mi vida, así que con la luz de la luna esto no era realmente un problema. Podía ver las cosas tanto como eran. Caminé hasta el parque de la zona y me senté en el columpio, como lo había hecho 1.000.000 de veces antes. El parque era viejo y no estaba muy bien cuidado, por lo que el columpio crujía cada vez que me mecía. Las mesas de picnic de madera estaban medio podridas, con la pintura casi descascarada, y el tobogán de metal estaba cubierto de óxido. Estaba la carretera principal que pasaba frente al parque, y una rama de la carretera corría a lo largo del lado del parque también. Básicamente, se delimitaba con una delgada línea de árboles entre la carretera lateral y el parque mismo. No sé si se entienda, pero así era el lugar. Me puse mis audífonos, como hacía casi todas las noches, para escuchar música mientras me mecía en el columpio y disfrutaba de la tranquilidad y la belleza del espectacular paisaje nocturno que me ofrecía el parque. Esto, para mí, era como una especie de terapia. Ni siquiera sé por qué me gustaba tanto hacerlo, pero realmente lo disfrutaba. Después de un rato, sonó mi canción favorita, y por supuesto comencé a cantar. Amaba cantar, y la verdad es que me salía bastante bien. Pero siempre tuve miedo escénico, así que esa era otra de las razones por las que me gustaba venir sola al parque a estas horas, o con mi vecina, que era mi mejor amiga. Aquí no había nadie cerca, por lo que podía cantar a todo pulmón sin que nadie me escuchara y sentirme avergonzada. Sin embargo, esa noche fue diferente. Mientras cantaba mi canción favorita a toda garganta, se me congeló la sangre cuando vi la figura de una persona en medio de la oscuridad, a tan solo unos 50 o 100 pies frente a mí, en la carretera. La razón principal del escalofrío fue el miedo de que esta persona al azar me escuchara cantar. Pero luego tuve un mal presentimiento más profundo, como que algo andaba mal con esta persona. Noté que era un hombre y caminaba rápido, muy rápido, casi a la velocidad de correr. Supuse que podría haber estado huyendo de algo o persiguiendo algo. Pero cuando miré a mi alrededor, por todas partes que podía ver desde donde estaba, no vi nada ni nadie más que yo. Pronto, esta persona pasó por el parque sin notarme, o eso me pareció. Pero después de unos minutos de espera, para asegurarme de que se había ido, seguí cantando.
Después de algunas canciones más, decidí que era hora de irme a casa, pues ya eran más de las 10:30 y aún no había hecho mi caminata. Mi madre se iba a enfadar conmigo, porque no se suponía que estuviera fuera de la casa a tan altas horas. Pero todavía tenía esa mala sensación en mi cuerpo, ese hoyo incómodo en el estómago que tienes cuando sientes que te están observando. Incluso pensé que había visto algo detrás de la línea de árboles al lado de la carretera lateral y los columpios, pero lo descarté como un animal o algo así. Los ciervos eran muy comunes en esta área, al igual que los perros y otras cosas. Así que probablemente fui yo asustándome por un animal inofensivo nuevamente. Sin embargo, no importa cuántas explicaciones lógicas le diera a mi mente, la sensación de que alguien me observaba me estaba carcomiendo. Así que reduje mi caminata habitual de 30 minutos a 1 hora a solo unos 15 minutos. Me levanté y comencé a salir del parque, dando vueltas en la carretera principal para ir a casa. Cuando me iba, vi a una persona caminando hacia la carretera principal, más bien corriendo a lo largo del parque. Parecía la misma persona de antes, claramente era un hombre. Debía haber estado visitando a un amigo o algo así, eso fue lo que pensé en principio. Pero incluso si ese fuera el caso, crucé al lado opuesto de la calle para no pasar directamente junto a él. Este hombre no parecía particularmente peligroso o extraño, es decir, no era un hombre extraño y espeluznante con aspecto de vagabundo, pero tuve un mal presentimiento de él, que es probablemente lo que lo hace aún más aterrador. Al llegar a la intersección delante de mí, me detuve. Pasé de largo y miré al hombre, captando todos los detalles que podía bajo la luz de la luna que entraba entre las ramas de los árboles. Parecía normal, probablemente era de estatura media. Vestía una gorra de béisbol blanca pura, sin logotipos, que proyectaba una sombra sobre su rostro, y una camisa tipo polo blanco puro. No había una mota de suciedad en el hombre, se veía bien cuidado, y hacía que la luz de la luna casi brillara sobre él como si fuera una especie de fantasma, lo que solo se sumó a mi inquieta sensación de que claramente no estaba allí para estar haciendo ejercicio o algo por el estilo. El hombre me observaba mientras pasaba, y yo trataba de fingir que no me daba cuenta. De vez en cuando miraba a mi alrededor, como si solo estuviera mirando el bosque para poder ver al hombre fuera de mi visión periférica. No quería ni necesitaba ver a este tipo en detalle, en parte porque tenía miedo de la posibilidad de ver algo más. Solo porque el hombre era mucho más grande que yo, no significaba que probablemente no estuviera armado también. Una vez que estuve a unos 15 pies más allá de la intersección, hice uno de estos y se me cayó el estómago cuando lo vi darse la vuelta y comenzar a seguirme. Tal vez solo iba a dar un paseo extra largo o algo así. Probablemente no me está siguiendo. En ese momento, otro pensamiento apareció en mi mente y me hizo ponerme de pie. Había estado allí probablemente durante 15 minutos, más o menos, cantando después de que él apareciera. ¿Qué pasaría si no estuviera visitando a nadie y si él fuera la cosa que vi justo más allá de la línea de árboles? Eso es algo obvio ahora, que fue casi definitivamente el caso. Pero, seamos justos, ¿cuándo piensan los niños de 16 años en todos los detalles de una situación durante la situación? Probablemente me estaba observando todo el tiempo. Podría haberse escabullido y haber hecho Dios sabe qué en cualquier momento. Seguí haciendo mis miradas y noté que se acercaba cada vez más. En ese momento, agarré mi cuchillo con fuerza, listo en caso de que tuviera que usarlo. La posibilidad de que saliera bien no era la más grande, pero era una mejor oportunidad que no intentarlo en absoluto. Sin embargo, quería que esa fuera una última opción. Traté de asegurarme de que no fuera obvio que estaba atenta a él. No quería que se pusiera ansioso y decidiera acelerar el plan que fuera. Solo estaba a mitad de camino a mi casa, y esto fue antes de que me operaran un tobillo defectuoso. Así que estaba absolutamente segura de que podría atraparme antes de que llegara siquiera cerca si comenzaba a correr. Así que esa no era una opción en absoluto. Definitivamente no tenía muchas opciones en ese momento. Así que la que elegí fue esperar mi momento para que se abriera una oportunidad. Seguí caminando a un ritmo bastante rápido, pero sin pánico, vigilando al hombre mientras se acercaba. Estaba muy atenta a lo que hacía y a cualquier oportunidad de escape que tuviera. Y entonces esta llegó.
Vi un par de faros alumbrando en la calle y sentí que este fue enviado por Dios mismo. Un automóvil rodaba hacia mí a un ritmo cuidadoso, como es normal considerando los animales que mencioné antes. Era el papá de mi amiga. Reconocí la forma de las luces. A medida que el auto se acercaba, me convencí de que era él. Nunca me sentí tan aliviada al ver ese pequeño auto blanco. Traté de hacerle señas sin que él supiera que estaba en apuros, pero simplemente pasó. Debe haber pensado que solo estaba saludando. Miré hacia atrás nuevamente, aunque no se detuvo. Hizo exactamente lo que necesitaba. Disminuyó un poco la velocidad al pasar. El hombre retrocedió mucho y cruzó al otro lado de la carretera. Entonces, los faros estaban sobre él y no pudo verme al menos durante unos 5 o 6 segundos, tal vez un poco más. Incluso readaptándose a la oscuridad, caminé más rápido. No corrí. De esa manera mis pasos no serían demasiado ruidosos, pero doblé la esquina antes de que su vista pudiera reajustarse nuevamente a la oscuridad y volver a verme. Una vez que pude, giré y ya no lo veía. Corrí a casa y cerré la puerta con llave. Sabía que no debía dejarla abierta, ya que, después de todo, vivía en el bosque. El hecho de que ya no pudiera verlo no significaba que no estuviera cerca. Estando en casa, le envié un mensaje de texto a Leris. Le pedí que se reuniera conmigo afuera ahora mismo porque algo sucedió y necesitaba que viniera. Ella dijo que estaba bien. Ambas salimos tan pronto como la vi en el camino de entrada. Corrí hasta su casa. No quería estar afuera más de lo que tenía que ser. Ella estaba en pánico y preguntaba qué había pasado y qué estaba mal. Entonces, una vez que recuperé el aliento, le conté todo. Justo después de que terminé de explicarle, el papá de Leris entró en la casa, pareciendo preocupado. Luego notó que me escondía detrás de ella, y fue entonces cuando hizo un gesto de alivio. Me dijo que estaba a punto de ir para mi casa a asegurarse de que yo estuviera bien. Entonces le pregunté si veía al hombre siguiéndome, y respondió afirmativamente. Pero dijo que realmente no vio su rostro, pero sí notó que estaba tratando de hacer parecer que estaba hablando por teléfono cuando, en realidad, no sostenía nada en su mano. Pero eso ni siquiera se acercó a la peor parte. El papá de Leris parecía muy asustado. Esta era la primera vez que veía a este hombre así, pero luego entendí la razón. Él nos dijo que el hombre no estaba solo. Más adelante vi un vehículo que estaba estacionado a un costado con las luces apagadas, y una de las puertas estaba abierta. Allí estaba otro hombre, muy parecido al que me estaba siguiendo, y parecía estarlo esperando. Luego, cuando el chico me perdió de vista, gracias a que se encandiló con las luces del auto del padre de Leris, comenzó a mirar en todas direcciones. Hizo un gesto de frustración y luego se dirigió hacia ese auto, donde estaba su compañero. Este pareció hacerle un gesto de reclamo, y luego ambos se subieron y arrancaron. Al escuchar al padre de Leris decir esto, me quedé completamente helada, pues yo en ningún momento me había percatado de la presencia de este auto. No tengo idea de cuáles eran las intenciones de ese par de sujetos conmigo, pero estoy casi completamente segura de que su intención era secuestrarme para hacer quién sabe qué cosa espeluznante. Estoy muy agradecida de haber salido de esa situación ilesa. Desde ese día nunca más fui al parque de noche y mucho menos sola.